Buenas tardes, hermanos. Les invito para que busquemos en nuestras Biblias el pasaje que será motivo de la reflexión de esta hora. En la carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos, vamos a dar cita en el capítulo 6, a los primeros 11 versículos. Vamos a hacer la lectura en forma unida. Fuerte y claro, hermanos, leemos juntos, dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Es muy probable que si usted leyó el boletín esta mañana y se dio cuenta del título de este sermón, le cause cierta curiosidad. ¿Por qué razón titulamos a este sermón El burro y el mecate? Y para responder a esta pregunta quisiera aludir a una parábola popular de nuestro tiempo. Resulta que este era un burrito inquieto, indomable, que saltaba en todo momento, salía, corría, no tenía control, hasta que el dueño resolvió en amarrarlo con un mecate y sujetarlo a un árbol. En principio el burrito no estaba contento con esto, protestaba, jalaba, se rebelaba, pero el mecate seguía sobre su cuello y esto lo lastimaba. Después de mucho esfuerzo, el burrito simplemente se cansaba, se había dado por vencido, y dentro de su razonamiento, él sabía que por mucho que luchase, no podía liberarse. En ocasiones, el dueño lo sacaba al campo a trabajar, ya saben ustedes, lo utilizaba para cargar algunas cosas, y el burrito pensaba que era libre y entonces quería hacer lo que antes hacía. Y quería correr, quería saltar, quería irse a todos lados, y el dueño lo amarraba y lo sujetaba a un árbol. Al principio, nuevamente, el burrito, que era inquieto, pues se jalaba, se rebelaba, saltaba, trataba de zafarse, pero al hacer esto se lastimaba el cuello, se cansaba y se rendía. El tiempo fue pasando, el burro fue envejeciendo, y entonces el dueño descubrió que cuando lo amarraba ya no era tan necesario el sujetarlo a un árbol. Porque el burrito se había acostumbrado tanto al mecate que en cuanto el burrito sentía el mecate sobre su cuello, él simplemente se quedaba quieto sabiendo que hiciese lo que hiciese no se podía liberar, pero irónicamente ese mecate ya no lo sujetaban a un árbol. El burrito había mentalizado su situación y tristemente la parábola termina diciendo que el burrito murió sin saber que ya era libre, pero nunca ejerció ese derecho.
¿Por qué menciono esta parábola? Bien, hermanos, porque algo similar sucede en la vida cristiana. ¿Nos está llamando burros, pastor? No, permítanme un momento. Quiero usar esta parábola para ilustrar una verdad espiritual que la Biblia dice y que Pablo menciona en esta porción de la Escritura. Dice el apóstol Pablo, nosotros como cristianos ya estamos muertos al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Hay algo que ocurrió en el momento en el que Cristo vino a salvarnos, pero hay una ironía. El creyente sigue pecando. El creyente en ocasiones, aun cuando decide renunciar al pecado, sigue atorado en el pecado y el creyente no tiene victoria sobre él mismo. Constantemente, mis amados, podemos advertir a creyentes de la iglesia, creyentes de otras creencias cristianas también, de otras tradiciones cristianas, que siguen luchando contra el pecado, siguen luchando contra las tentaciones, siguen flagelando la ley de Dios. Y hay tristeza, ¿cierto? Porque no pueden evitarlo. A veces en la oficina pastoral he recibido gente llorando, diciendo, pastor, no puedo evitarlo. Estoy atrapado. Hay personas que aún sin ir a consejería reconocen que tienen este problema. Y sufrimos, ¿cierto? Sufrimos porque en nuestro interior el Espíritu Santo nos dice que no debemos pecar. Nuestro cuerpo, nuestro ser también se duele porque pecamos y no queremos hacerlo, pero algo interesante sucede. A pesar de que no queremos, lo seguimos haciendo. Y esta es una lucha que Pablo va a describir versículos más adelante, pero antes de iniciar o antes de ir a esa lucha, tenemos que entender este concepto de estar muertos al pecado. Y como dice el apóstol Pablo al final del versículo 11, pero al mismo tiempo estamos vivos para Dios. ¿Cómo es que se lleva a cabo esto? Bien, recapitulemos muy brevemente lo que hemos visto a lo largo de la epístola de los Romanos, porque este ya es el tercer tema general. El primer tema general, recuerde usted, es la ira de Dios. Esto lo hemos analizado durante más de no sé cuántos sermones, pero lo hemos analizado muy bien. El otro tema que desarrollamos fue la justicia de Dios o la justificación por la fe. Y ya yéndonos un poquito a lo más práctico, yéndonos un poquito a lo que es la forma en cómo el creyente vive su justificación, ahora Pablo nos va a introducir a esta idea de la batalla contra el pecado, que ese es el tercer tema, y es la razón por la cual somos salvos. ¿Para qué somos salvos? Bien, Samuel Pérez Milos, que es el escritor de un comentario, él menciona esto. No solo se ha sido salvo para perdón de los pecados y vida eterna con cierta esperanza de gloria, sino que lo ha sido para un testimonio actual y una vida consecuente con esa posición. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, según Samuel Pérez Millos y también según el apóstol Pablo, ahora que estamos justificados, tenemos o debemos vivir una nueva vida. Y es lo que vamos a analizar a partir de este capítulo 6 y vamos a desarrollarlo a lo largo de este tiempo. Para esto, hermanos, vamos a hacer una división del texto bíblico que estamos estudiando, Romanos 6, del 1 al 11, pero lo vamos a hacer de una forma no muy tradicional porque quiero centrarme especialmente en el versículo 6 que considero es el corazón de este pasaje. Vamos a ver primeramente que somos muertos pero vivos. Es una paradoja muy interesante. Para esto vamos a leer Romanos 6, 1 al 2 y saltamos al versículo 11. Si usted desea anotar esos versículos, así como estamos estudiándolo, anótelo en su bosquejo en esta mañana. En segundo lugar, nuestra identificación con Cristo, que vamos a estudiar Romanos 6, versículo 3 al 5 y hacemos un salto al versículo 7 y el versículo 10. Y finalmente, el corazón de todo esto es nuestra cocrucificación. Romanos capítulo 6, versículo 6. Estos son los temas que vamos a desarrollar en un momento. Les ruego por favor que saquen sus bosquejos, sus boletines. Ahí está escrito
el bosquejo del sermón, pero obviamente ese bosquejo está incompleto, usted podría completarlo con algunas notas adicionales. Pero, hermanos, vamos a orar antes de entrar de lleno al tema de esta mañana. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, con toda humildad y ruego, que vengas en nuestro auxilio, Señor, para que podamos meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, esto por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a la primera parte de nuestra exposición, muertos pero vivos. Una paradoja muy interesante. Leamos Romanos 6, versículo 1 al 11, por favor. Romanos 6, del 1 al 11, que dice, ¿qué pues, del 1 al 2, perdón, qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bien, Pablo inicia con una pregunta retórica. Ya sabemos a estas alturas que a Pablo le encanta hacer preguntas retóricas en su carta, ya las ha hecho antes. Y esto ilustra el pensamiento de quienes quizá estén criticando a Pablo, por entender mal la doctrina de la gracia. Porque algunos podrían decir, bueno, ¿deberíamos seguir pecando entonces para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? La respuesta contundente de Pablo es no, de ninguna manera. O podría ser también traducida como nunca. Y es que la doctrina de la gracia siempre tendrá malos entendidos, especialmente por aquellos que de alguna forma siempre busquen el ensalzar lo que es el actuar del ser humano. Hay quienes piensan que el ser salvo de la ira de Dios no implica una obligación o un sacrificio de nuestra parte, y esto se traduce en una vida de amplio libertinaje. Es decir, como soy salvo por gracia, puedo hacer esencialmente lo que yo quiero. Pero Pablo responde ante este malentendido que el cristiano que vive para el pecado es una contradicción. El pecado ya no debería ser parte de nuestros objetivos, ya no debería ser nuestra finalidad. Porque, responde Pablo, nuestra posición espiritual es que estamos muertos al pecado. Por lo tanto, el creyente no puede seguir perseverando en el mismo. No puede ser un pecador empedernido que esté pecando constantemente y sin que piense en las consecuencias del mismo. Así pues, estamos muertos al pecado. Pero el versículo 2 se enlaza con el versículo 11. Dice el versículo 11, Romanos 6. Así también vosotros consideraos, que dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, y aquí tenemos el sándwich, digamos, los dos panes. Somos vivos, pero estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios, y esto significa que hay un cambio en nuestro ser. Hay un cambio que se genera cuando estamos en Cristo. Y esta idea de la muerte, de hecho, no es la única que aparece aquí en la epístola a los Romanos. Pablo también ha escrito en otras cartas esta idea de que estamos muertos por un lado, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Busquemos, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 3, que nos dice lo siguiente. ¿Lo quieren leer junto conmigo? Dice, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos aquí la idea, habéis muerto. Bien, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, también dice lo mismo. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también, ¿qué dice? Viviremos con Él. Ahora, quizá para que no pensemos que esta es una idea paulina, que a lo mejor Pablo es el único que la menciona, vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que dice así. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en cuerpo sobre el madero, para que nosotros, que dice, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento está este concepto de estar muerto al pecado, muerto a la injusticia. Una vida que ha estado ya sepultada de alguna forma, pero por el contrario, ahora también nosotros, dice la Biblia, estamos vivos. Estamos muertos, pero estamos vivos. Estamos muertos al pecado, y esto significa que el pecado ya no nos condena. El que el creyente peque no implica que ahora siga siendo objeto de la ira de Dios. Gracias a Dios y a la obra de Cristo, la ira de Dios se ha aplacado para con nosotros. Y esto debería ser motivo suficiente para ya no volver a pecar. Pero, tristemente, esto no ocurre. El pecado ya no nos condena, pero esto no significa que por ello tengamos que pecar de manera libre y deliberada, porque hay quienes podrían pensar esto como consecuencia. Bueno, como el pecado ya no tiene poder sobre mí, ya no me condena, pues entonces puedo pecar con toda libertad y sin esperar consecuencias. Eso es un mal concepto de la gracia y es lo que el apóstol Pablo está acusando de erróneo. No podemos pensar así. Y no podemos vivir así. Pero también, hermanos, sucede algo de forma paralela, opuesta, podríamos decir incluso, que es el hecho de que cuando morimos al pecado, al mismo tiempo vivimos para Dios. Hemos muerto para el pecado y ahora vivimos para Dios. Y esta diferencia se puede definir muy bien en la frase antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo nosotros pecábamos y lo hacíamos con mucho gusto, lo hacíamos sin pensar en las consecuencias eternas. Probablemente sí pecábamos pensando en las consecuencias inmediatas, ¿verdad? Me van a descubrir, me van a cachar. Pero mientras no lo pasara eso, bueno, seguimos haciéndolo. Pecábamos sin ninguna fijación en la santidad divina. Pecábamos incluso minimizando nuestros actos. ¿Se acuerdan ustedes que vimos la semana pasada esta idea de los pecados grandotes y chiquitos? Y para nosotros todo pecado que nosotros cometemos es chiquito, ¿cierto? Y cuando pensamos así le restamos importancia. La diferencia es que ahora en Cristo estamos vivos para Dios. Y podemos no solo identificar, sino anhelar también la vida eterna. Podemos identificar también, por supuesto, lo que es pecado y llamarlo tal cual es. Antes de Cristo les llamábamos errores, fallas. Les llamábamos, tropiezos. El creyente ahora en Cristo ya no tendría que llamarle a eso fallas, errores, imperfecciones. No, tenemos que llamarles con toda propiedad, son pecados. Y porque podemos identificar al pecado, estamos listos para rechazar tanto al pecado como a sus efectos. Estamos listos para abrazar la voluntad de Dios, para seguir su voluntad, y para rechazar nuestro pasado, el cual es, y permítanme redundar, la vida en pecado. Antes esos deseos nos gobernaban, antes incluso no los veíamos como pecados, no podíamos oponerles resistencia, pero ahora en Cristo, dice el apóstol Pablo, estos deseos ya no nos pueden dominar. Ahora tenemos la capacidad de resistir al pecado y de rebelarnos contra el pecado. Tenemos la capacidad de adorar a Dios, de ser agradables ante Él, pero por supuesto que siempre tenemos que irnos con cuidado. Porque estar muerto al pecado, hermanos, no significa necesariamente que el pecado ya no esté dentro de ti. Eso lo vamos a aclarar la próxima semana, porque todavía hay lucha en nuestro interior, ¿cierto?
Pero significa, hermanos, que el pecado ya no tiene poder o influencia sobre ti. Dice, no significa, que ya no tenga poder o influencia sobre ti, porque realmente sí la tiene, sí hay algo de influencia. De alguna forma el pecado nos puede seducir, no nos puede engañar. Hay gente que piensa y dice, bueno, es que me engañó el diablo y yo pequé. No. No te defiendas tanto, ¿verdad? No sabías que era pecado. El problema es que posiblemente entró en ti la tentación de que podías hacerlo y a lo mejor era un pecadito. La Biblia en ocasiones dice que el pecado incluso vamos a seguir cometiéndolo. Y esto causará tristeza a nuestro Dios. Y de eso se trata la vida cristiana, la lucha que nos va a llevar hacia la santidad. Y esa lucha nos va a llevar también a nuestra identificación con Cristo. Y esta es una doctrina bastante hermosa que muy pocas veces hemos profundizado, porque a veces pensamos que es algo muy simple eso de ser al modo de Cristo, ser como Cristo. ¿Qué significa eso? Bien, vamos a estudiar ahora Romanos 6, versículo 3 al 5, saltamos el 6 e hilamos versículos 7 al 10. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Me salto el 6, voy al 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Lo que sigue, hermanos, es la respuesta a la pregunta, ¿cómo es que llegamos a estar muertos? Dice Pablo que estamos muertos al pecado en Cristo Jesús. Gracias a Cristo hemos muerto. Pero ¿cómo se desarrolla esto? Bien, Pablo nos dice que esto se logra mediante la identificación que nosotros tenemos con Cristo, que por cierto es la meta del cristiano, parecerse a Cristo. Esta doctrina de la identificación es la clave para entender esta experiencia de la vida nueva, de la vida salva, de la vida santa. Y para ello Pablo usa 3 estados que Cristo sufrió o que en el último caso que Cristo disfrutó. Es decir, la muerte, la sepultura y la gloria de la resurrección. La muerte, la sepultura y la gloria de la resurrección. Y Pablo lo aplica a la vida del creyente para decir que nosotros también fuimos muertos, fuimos sepultados y tenemos la gloria de la resurrección. Pero la mención que Pablo hace de estas 3 cosas, de estos 3 elementos, no lo dice en un término futuro, es decir, como que en algún momento nosotros vamos a morir, como en algún momento vamos a ser sepultados y en algún momento vamos a ser resucitados. De hecho, Pablo aquí cuando escribe, utiliza un verbo que hemos estudiado antes, que es el verbo en aoristo. ¿Alguien sabe qué es el verbo en aoristo? Lo enseñé la semana pasada o la antepasada, si mal no recuerdo. ¿Alguien recuerda qué es el verbo aoristo? Un pasado que sigue vigente. Muy bien. El verbo aoristo indica una acción en el pasado cuyo efecto permanece hasta nuestros días. Y cuando Pablo escribe, versículo 3, ¿no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Estos verbos que Pablo escribe son en auristo para darnos a entender que nosotros de hecho ya hemos pasado por la muerte, la sepultura y la resurrección. Es una acción presente. Es una acción que nos dice, mis amados, se llevó a cabo en algún momento en nuestra vida. Y Pablo va a referenciar al término del bautismo. Pablo está hablando a creyentes que son maduros, que son conscientes de su fe, porque eso es lo que hace el bautismo, ¿cierto? Con todo respeto a los catecúmenos, no cualquier persona que se acerque es bautizada de inmediato. No es que alguien llegue al consistorio y diga, hermano, yo quiero ser bautizado, y el consistorio diga, sí, el día de mañana lo hacemos. No. Tienes que pasar por un proceso, por un periodo de madurez. Tienes que estudiar la palabra, tienes que saber en qué consiste la salvación. Tienes que entender por qué es que Dios te ama y eres salvo. Y después de un término, de un tiempo, nosotros tenemos el estudio de catecúmenos cerca de un año, ese creyente ha adquirido madurez, experiencia. Obviamente no es perfecto, obviamente no es tan maduro como posiblemente otros sí lo sean, pero cuando llega el bautismo, él puede declarar públicamente su afiliación al Señor Jesucristo. Porque la muerte de Cristo fue pública, también implica que nuestra confesión de Él sea pública. Y cuando el bautizado se presenta aquí, el bautizado también comete o realiza un acto de humillación. ¿Saben cuál es? Todo aquel que se bautiza, ¿qué tiene que hacer para recibir el bautismo? ¿Perdón? Humillarse, ponerse de rodillas. Para Pablo, ese ponerse de rodillas es similar a ser sepultados en Cristo. Porque nosotros renunciamos a la vida pasada. De hecho, en el bautismo nosotros declaramos que hemos renunciado al pecado. A lo mejor no nos acordamos qué palabras decimos, ¿verdad? Estamos tan nerviosos, aquellos que han sido bautizados recientemente, están tan nerviosos que a veces no meditamos en las palabras que decimos. Renunciamos al pecado, renunciamos a la vida vieja, renunciamos a los deseos pecaminosos de la carne y nos inclinamos ante Dios. Y cuando nos levantamos para una nueva vida. Para eso Pablo dice el texto, es como si nosotros resucitásemos. Nos levantamos siendo nuevas personas. Y sucede algo interesante con algunas tradiciones cristianas. ¿Sabía usted que algunas tradiciones cristianas, cuando usted se bautiza, le dan un nombre nuevo? ¿Sabía usted eso? Y esto es muy interesante. Porque la gente viene al bautismerio, se inclina, recibe el agua, que por cierto no tiene ningún poder regenerador, pero cuando esa persona se levanta, se le da un nuevo nombre. Es como el nombramiento que se hacen en los caballeros, ¿verdad? Usted viene siendo un hombre común y ahora en adelante usted se ha llamado Sir, no lo sé, Sir Benjamín, ¿no? Es un ser, es un caballero. Cuando nosotros venimos para reconocer a Cristo públicamente, hemos nacido a una nueva vida. Y por supuesto, el bautizo, mis amados, es un símbolo de lo que ocurre realmente en nuestro interior. Y cuando sucede este recibimiento del bautismo y cuando nosotros indicamos con este acto un cambio radical en nuestra vida, tenemos la identificación con Cristo en poder. Y hay tres aplicaciones de esto, de ser idénticos o de tener esta identificación con el Señor Jesucristo. En primer lugar, tenemos el poder para dejar de servir a la carne y sus deseos. Si verdaderamente, amados míos,
hemos nacido de Dios y hemos muerto al pecado, la Biblia dice que el creyente tiene el poder para dejar de servir a la carne y a sus deseos. En segundo lugar, poder para dejar la esclavitud que produce la sujeción a las ordenanzas humanas. Es decir, debemos dejar de pensar que los ritos, procedimientos, mandatos de hombres nos acercan más a Dios. El cristiano es libre de todas estas cosas. Y por supuesto, el poder para dejar de ser esclavos al servicio del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Somos bautizados en Cristo Jesús, lo que nos identifica en su muerte y en su resurrección. Y ahora, mis amados, como dice el apóstol Pablo, en el versículo siguiente, vamos a ir, versículo 7 y versículo 8, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos, ¿qué dice el texto? Que también viviremos con Él. Y esta expresión de vivir con Él es una especie de, es una idea de, vamos a decir, como si nosotros también estuviésemos identificados con Cristo para vivir de la manera en que Cristo vivió. Compartimos con Cristo la vida. Y más adelante vamos a ver que Cristo ahora vive en mí. Ahora, por lo tanto, hermanos, tengo una nueva vida. Tengo un nuevo propósito. Somos revivificados para la gloria de Dios a fin de tener una nueva manera de ser, una nueva forma de vivir. Efesios 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre según Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, todo esto es para indicarnos que nuestra identificación con Cristo, tanto en la muerte como en la resurrección, se hace para resucitar a una nueva vida para Él. Para que también nos identifiquemos con Cristo en su vida, para que como Él anduvo, nosotros también andemos. Como dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, ¿verdad? Lo leemos todos juntos. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No es posible que digamos que somos cristianos viviendo una vida vieja. No es posible. No es posible que digamos que somos creyentes y sigamos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de conocer del Señor. Si en verdad hemos muerto al pecado, si en verdad nos identificamos con Cristo, esto tiene que ser una realidad todos los días. Hace años los jóvenes teníamos, porque éramos jóvenes, ¿verdad?, un dicho que fue popularizado por los Estados Unidos, un brazalete, a lo mejor una playera, con algunas siglas en inglés, WWJD. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Qué haría Jesús, verdad? En inglés, WWJD, no me acuerdo cómo se dice, pero traducido al español era: ¿qué haría Jesús? Y la idea de esa campaña era que los jóvenes meditaran en todo momento: ¿qué haría Jesús en tu lugar, en tal circunstancia, en tal situación? Y funcionaba, era hermosa esa campaña. Francamente no sé por qué se terminó. Ya no veo tantas playeras, ya no veo tantos brazaletes, ya no veo tantas cosas que nos hablen acerca de qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús si yo estoy en carretera
y a lo mejor un taxista viene a toda velocidad y me rebasa y posiblemente esté a punto de chocar. ¿Qué haría Jesús en ese aspecto? ¿Le tocaría? ¿Lo insultaría? La tuya, dijeran unos. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si yo estoy en una fila para pagar una cuenta de banco y veo un abusivo que quiere meterse? ¿Qué haría Jesús en ese aspecto? ¿Le echaría pelea? ¿Le reclamaría? ¿Le hablaría amablemente? ¿Lo ignoraría? ¿Qué haría el Señor? Vivir la vida cristiana, hermanos, no consiste en hacer lo que yo creo que es correcto, sino en lo que Cristo dice que es correcto. Y a esto la Biblia le habla o le llama como el nuevo ser. 2 Corintios 5:17 es un pasaje que nos gusta mucho a todos, pero a veces lo hemos entendido muy mal. El texto dice, de modo que el que está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nos gusta mucho este pasaje porque pensamos que es aquí donde Dios quiere cambiar nuestras vidas. Y por esa razón, en principio, antes de que iniciáramos bien los sermones de la epístola a los romanos, yo les decía, criticando esta frase, Dios quiere cambiar tu vida. No. A ver, primero Dios quiere salvar tu vida. Y cuando Dios salva tu vida, Dios la cambia. Porque si pensamos que Dios quiere cambiar mi vida, a veces pensamos que la cambiará según lo que yo quiero, ¿verdad? Y reconozcámoslo. Hay gente que busca cambiar su vida. Hay gente que quiere cambiar su vida porque piensa que a lo mejor es menos agraciado, quiere ser más bello, quiere operarse, quiere hacerse cirugía plástica, quiere hacer dietas, quiere hacer ejercicio, quiere hacer cualquier cosa para que su físico cambie. Hay gente que quiere cambiar, por ejemplo, su pensamiento porque no quiere ser un fracasado, como mencionan algunos. Se mete a cursos de superación personal, sigue a estos gurús del éxito, del emprendimiento, quieren cambiar su vida. Otros quieren cambiar su vida porque simplemente les parece que lo que ganan es muy poco y quieren ser o tener una mente de tiburón, ¿verdad? Y cuando yo escucho las palabras, Dios quiere cambiar mi vida, pues quiero hacer una mejor versión de mí mismo, porque eso es lo que nos venden, ¿verdad? Sé una mejor versión de ti mismo. Sé una versión 2.0, ¿verdad? Pero la Biblia no nos habla de ser una mejor versión de nosotros mismos. En ningún lado de la Biblia dice que el cristiano está llamado a ser una mejor persona de sí mismo. La Biblia nos dice que debemos identificarnos con Cristo para finalmente ser como Cristo, para que como Él anduvo, nosotros también vivamos. Y por esta razón, a esto es al que le llamamos el nuevo yo, el nuevo ser. Lo que como cristianos, mi verdadero yo, busca a Dios, ama su ley y su santidad. Y aun cuando el pecado aún habita en mí y ejerce presión con mucha fuerza, ya no controla mi personalidad ni mi vida. Aún que es capaz de llevarme a desobedecer a Dios, pero ahora el comportamiento pecaminoso va en contra de mi más profunda comprensión de mí mismo. Ahora el pecado va en contra de mi nueva naturaleza. Y eso es distinto. Por eso, hermanos, esta de identificación con Cristo no solamente debería hacernos menos pecadores, sino más santos aún. ¿Y dónde se halla la fuerza de todo esto? Bien, analicemos la última parte de este sermón, nuestra co-crucifixión o crucificación. Romanos 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Si usted se fija, hermanos, y me gustaría que usted pudiese encerrar estas dos expresiones que están a un lado, dice, para poder dejar de servir, encierre esa expresión, y también acá esta parte dice, para poder dejar de ser esclavos.
porque se relaciona con esto que estamos señalando. Dice la Biblia que nosotros fuimos crucificados juntamente por Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Y esta es la clave de la vida cristiana. Este es el corazón de este pasaje, de Romanos 6, del 1 al 11. Incluso yo le recomiendo subraye este versículo, memorice este versículo, resalte este versículo, estudie este versículo, lea en otras versiones. Porque lo que Pablo quiere convencer a los cristianos en Roma es que no solamente estamos muertos al pecado, que eso de por sí ya debería ser importante, sino porque el lazo que nos tenía atados al pecado se rompió precisamente en la cruz, donde Cristo murió. Y quiero mencionar este texto en otras versiones para que ustedes noten también la importancia de algunas palabras que se pueden usar en sustitución. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente traduce el texto diciendo: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Interesante cómo lo traduce. La Reina Valera contemporánea lo traduce de una manera un tanto diferente, pero esencialmente dice lo mismo. Dice: sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Nota usted que estas dos traducciones hablan de ser esclavos o de ser serviles al pecado? Y ahí es donde vamos a meditar la próxima semana. Pero por ahora tenemos que profundizar en este hecho de la crucifixión. Porque Pablo habla de una muerte que no es solamente, digamos, una muerte tranquila, digamos. Porque Cristo no murió una muerte tranquila, sino una muerte espantosa verdaderamente. Pero no solamente Cristo murió, sino que dice el apóstol Pablo, también nosotros morimos y fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y quiero darles esta idea que me gustaría que a lo mejor ustedes pudiesen anotar en su Biblia, pudiesen anotar en un post-it, pudiesen anotar en su bosquejo. Creo que en su bosquejo aparece, pueden encerrarla. Y es esta idea, analicemos la primera parte. No puedes morir al pecado si no vives para Cristo. Y no puedes vivir para Cristo, ¿sí qué? Si no mueres al pecado. Es decir, vivir para ambas cosas es una contradicción. Jesús lo decía en otras palabras, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a dos señores. No puedes vivir dos vidas. Santiago también hablaba de esto. Almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No podemos ser salvos y pretender que vivimos en santidad y al mismo tiempo perseverar en nuestro pecado. No podemos morir al pecado si no vivimos para Cristo. No podemos vivir para Cristo si no morimos al pecado. La segunda parte de este pensamiento dice, para vivir debemos morir. Y el tipo de muerte que Pablo explica es la crucifixión. Y esta no es una figura solamente. Sabemos que Cristo fue crucificado. Jesús no murió plácidamente en una cama o en un accidente o por una enfermedad. Cristo murió ejecutado, básicamente. Murió la muerte más espantosa de su tiempo en la cruz, una muerte pública, ya analizamos esto, una muerte humillante, una muerte definitiva, que no obstante no lo dejó en la tumba, para gloria de Dios. Pero dice el apóstol Pablo que también nosotros
Fuimos crucificados con Cristo. Y esta idea de la crucifixión con Cristo era una idea máxima para los apóstoles. No solamente para el apóstol Pablo. Ser crucificado como Cristo era el más grande honor que una persona pudiese aspirar siendo cristiano. Y esta es la razón por la cual, quizá ustedes lo saben, el apóstol Pedro, cuando lo iban a crucificar, él pidió algo totalmente diferente. ¿Saben cómo crucificaron al apóstol Pedro? De cabeza, lo saben. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque él decía, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y Pedro murió crucificado boca abajo. Extraordinaria la historia, la tradición, la leyenda. Cuando Pablo escribe que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo, mis amados, nos habla de una máxima identificación con Jesús. Ya vimos que somos identificados en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su vida, pero Pablo va más lejos cuando dice, ¿saben qué? También en su crucifixión. Y estas son palabras serias. Pero que esto habla de una identificación plena con el Salvador. Porque en la cruz del Calvario se ganó nuestra posición ante Dios. Porque en la cruz del Calvario se ganó nuestra santidad. Y por tanto no es posible entender la vida cristiana sino en la esfera de la santidad. Porque la vida cristiana comienza para salvación con la identificación con Cristo y la posición en Él, que ya es una forma de vida a perpetuidad en santidad. Somos salvos para ser santos. ¿Lo quiere repetir junto conmigo? Somos salvos para ser santos. Pero ¿cuántos perseguimos la santidad? Entonces entendemos que Dios no es que quiera cambiar mi vida, como algunos presumen. Dios quiere salvar mi vida. Y cuando me salva, Él me cambia, me transforma, pero no a mi forma, sino a su forma, a su modo. Cristo me salva no para que vivamos nuestra vida de la misma manera en como la vivíamos antes de Cristo. Cristo salva mi vida para que ahora mi vida sea dedicada al Señor. Y por eso habla acerca de que nosotros ya no debemos servir al pecado. Y aquí voy a adelantar algo del sermón de la próxima semana. Porque ahora ya no servimos al pecado, pero no nos quedamos sin un amo y Señor. Ya no quedamos como, híjole, pues ahora ¿a quién vamos a servir? Pablo ahora dice, ahora ustedes, siendo libres del pecado, ahora son servidores de Dios. Ahora sus cuerpos, sus mentes, sus vidas pueden servir libremente al Señor. Y este servir al Señor se lleva a cabo, hermanos, en la vida misma. El cristiano, por tanto, está en Cristo para vivir la identificación con Él de una forma plena. Esta identificación se hace vida en el creyente con la consecuencia natural que eso conlleva, es decir, vivir todos los días para Dios. Por tanto, no podemos decir que ahora hemos muerto con Cristo para que volvamos a practicar el pecado. Ahora tenemos una vida nueva, una dirección nueva y un propósito. Y tengo que redundar en esto porque Pablo redunda en esto. Quizá el pasaje más ilustrativo de todo ello es Gálatas 2:20, que a veces también lo hemos leído muchísimo, pero muy pocas veces lo aplicamos. Dice el texto, con Cristo, ¿qué dice? Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esa cruz fue ganada mi santidad para que ande en santidad. Y en esa cruz nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestro antiguo yo, también fue muerto y fue crucificado. Y ahora, amados, tenemos una nueva vida.
resucitamos juntamente con Cristo. Y aquí también Pablo utiliza otra expresión acerca de que la vida es como si fuese una especie de ropaje. Hay un ropaje que nosotros teníamos, vil, contaminado, que necesitaba ser destruido y cambiado por otro que ahora sirva a la justicia. Ya hemos leído Efesios 4:22, pero volvamos a leerlo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, desvestíos, dice otra versión, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y estos textos, hermanos, no están de casualidad allí. Los leemos, pero muy pocas veces los estudiamos. Y peor aún, muy pocas veces los aplicamos a nuestra vida. El llamado constante de Pablo en esta parte es, hermanos, no deben vivir para el pecado. No deben vivir para la carne. El que practica pecado, como dice Juan 8:34, es esclavo del pecado. Y se debe insistir que el cristiano es liberado de ese poder. Y por eso pusimos este sermón, el burro y el mecate. Porque Dios nos ha librado de ese poder. Dios nos ha librado, hermanos, de esa esclavitud al pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, pero vivimos como este burrito, pensando que seguimos teniendo el mecate en el cuello y que por más que nos queramos soltar no podremos hacerlo. O por el contrario, sabiendo lo que Cristo ha ganado por nosotros, podemos ir en pro de un mejor camino. Podemos ir y recorrer los caminos del Señor haciendo su voluntad. Hermanos, lo que ocurre con la vieja naturaleza, con el viejo hombre, es que ha quedado sin poder para determinar la vida del creyente. El pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Ahora podemos vivir una vida no simplemente distinta a la anterior, sino incluso contraria a esta. Y este es el objetivo de la co-crucificación con Cristo. Así pues, hermanos, ¿cómo estamos esta mañana? ¿Hay un pecado que no puedes vencer porque piensas que no puedes? ¿Hay un pecado que sigues cometiendo del que piensas jamás vas a librarte? Posiblemente sea el tomar algo que no te pertenece, ¿verdad? Posiblemente sea la pornografía. A lo mejor la mentira, la soberbia. Las personas pueden argumentar diciendo, así soy. Tengo tantos años así que no voy a cambiar. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si usted ha sido crucificado juntamente con Cristo, entonces Cristo vive en usted. Pero es verdad, hay una batalla espiritual, hay una batalla en nuestro interior. ¿Qué sucede con eso? Pablo no quiere dejarnos en la incógnita, pero por ahora me temo que sí tendremos que hacerlo. Porque lo que queremos sentar en este momento es esta base. Hermanos, no deberíamos vivir para el pecado. No deberíamos vivir para la maldad. No deberíamos vivir para todas aquellas prácticas de la carne. Deberíamos vivir enteramente para Cristo y para la santidad. Así que la pregunta es, ¿seguimos atados a los gustos y placeres pecaminosos cuando en realidad ya no deberíamos estar así? Cristo nos ha salvado del pecado para que podamos vivir para Él. Recuerde, morimos al pecado y vivimos para Cristo. Que esto sea una realidad en su iglesia. Oramos.